En el corazón del restaurante italiano más exclusivo de Chicago, dos gemelos de 7 años se sentaban a la mesa de su padre como hermosos fantasmas silenciosos. Luca Matteo Marelli jugueteaba con su plato de pasta intacto, moviendo sus pequeñas manos con gestos frustrados que nadie se molestaba en comprender. Su hermana, Gianna Rose, se apretaba contra el asiento de cuero, con lágrimas corriendo por su rostro angelical mientras observaba a los adultos a su alrededor hablar en un idioma que podía ver pero nunca oír. Su padre, Leonardo Leo Marelli, inspiraba respeto en todos los rincones de la ciudad. Su imperio se extendía por los bajos fondos de Chicago como una red cuidadosamente tejida. Hombres que le doblaban en tamaño se apartaban cuando pasaba, los políticos respondían a sus llamadas, los jueces reconsideraban sus veredictos. Pero sentado frente a sus propios hijos, viéndolos luchar en su mundo silencioso, se sentía más impotente que nunca en sus 33 años. La niñera actual, la señora Patterson, estaba sentada rígida junto a los gemelos, con la mirada de desaprobación fija en su comportamiento disruptivo. Hacía gestos bruscos y desdeñosos, tratando sus intentos de comunicación como una molestia que había que manejar en lugar de palabras que había que escuchar. Fue entonces cuando Marisol Castillo se fijó en ellos. La camarera de 28 años había estado rellenando vasos de agua, invisible para los poderosos hombres que hacían negocios, cuando vio algo que le detuvo el corazón. Dos niños que intentaban desesperadamente hablar en un idioma que a nadie le importaba aprender, sin pensar en las consecuencias, sin tener en cuenta al peligroso hombre al que pertenecían. Mari dejó su foto y hizo algo que lo cambiaría todo. Hizo señas. En ese momento, las manos de Marisol se movieron con fluidez, en un lenguaje de señas practicado. Todo el restaurante pareció congelarse. Luca abrió mucho los ojos y su pequeña boca formó una O perfecta de sorpresa. Gianna dejó de llorar al instante y su rostro manchado de lágrimas se iluminó como en la mañana de Navidad. «Hola, preciosos», les dijo Mari con gestos, con movimientos elegantes y seguros. «¿Cómo os llamáis?», preguntó Leo Marcel, haciendo sonar el tenedor contra el plato. En 7 años como padre, nunca había visto a sus hijos reaccionar así ante nadie. Luca prácticamente saltaba en su asiento, con las manos volando mientras respondía con entusiasmo en lenguaje de signos. Tiana se rió de verdad por primera vez en meses. «Soy Luca», dijo el niño con entusiasmo. «Esta es mi hermana, Gianna. ¿Eres mágica? Nadie más puede hablar con nosotros». A Mari se le encogió el corazón. Se arrodilló junto a la mesa, ignorando las miradas de sorpresa de todos los clientes del restaurante. «No soy mágica, cariño. Solo soy alguien que ha aprendido a escuchar con las manos». «¿Por qué todo el mundo está siempre enfadado con nosotros?», preguntó Gianna, moviendo sus pequeñas manos con vacilación. «Intentamos portarnos bien, pero ellos no lo entienden». La pregunta golpeó a Mari como un golpe físico. Levantó la vista hacia Leo y por primera vez lo vio no como el peligroso jefe de la mafia del que todos hablaban en voz baja, sino como un padre que veía cómo sus hijos cobraban vida. Sus ojos gris verdosos reflejaban una mezcla de asombro y algo que parecía sospechosamente desesperación. ¿Qué le había preguntado? La voz de Leo era más áspera de lo habitual, apenas controlada. Mari dudó, ella solo era una camarera del lado equivocado de la ciudad, y él era Leonardo Marelli. Pero al mirar a esos niños hermosos y desatendidos, encontró el valor. Preguntó por qué todo el mundo estaba siempre enfadado con ellos. Dijo Mari en voz baja. «Creen que se portan mal cuando intentan comunicarse». Leo apretó la mandíbula. La señora Patterson se movió incómoda, con la cara enrojecida. «Señor Markelly, he estado intentando enseñarles a comportarse correctamente». «Comportarse correctamente». La voz de Mari sonó más acalorada de lo que ella pretendía. «Tienen 7 años y están intentando hablar con su padre. No hay nada impropio en eso». El restaurante se había quedado completamente en silencio. Todas las miradas se posaron en la joven camarera latina que acababa de desafiar a uno de los hombres más poderosos de Chicago. Mari se dio cuenta de su error demasiado tarde. Su instinto de supervivencia finalmente se activó.
Empezó a levantarse para disculparse y volver a desaparecer en la invisibilidad. Pero la mano de Leo le agarró la muñeca. No con rudeza, ni con amenaza, sino con una urgencia que le cortó la respiración. No, dijo en voz baja, no dejes de hablar con ellos. Luca tiró del delantal de Mari, moviendo las manos rápidamente. Por favor, no te vayas. Nadie nos habla así nunca. Papá lo intenta, pero no sabe cómo. Mari miró al niño y luego a su hermana, que estaba haciendo un gesto con las manos que le partió el corazón. ¿Tú también vas a marcharte? Todo el mundo se marcha siempre. Ahora mismo no voy a marcharme a ningún sitio. Mari le respondió con gestos y luego miró a Leo. ¿Quieren contarte cómo les ha ido el día? Luca ha aprendido una palabra nueva en su clase de lectura y Jana ha dibujado un caballo. Leo la miró como si acabara de hablar en griego antiguo. ¿Quieren contarme cómo les ha ido el día? Siempre quieren contarte cómo les ha ido el día, dijo Marie con delicadeza. Es solo que no tenían a nadie que les tradujera. Por un momento, el hombre más temido de Chicago pareció completamente perdido. Luego su expresión cambió y se convirtió en la máscara controlada que ella conocía por su reputación. Pero sus ojos permanecieron fijos en sus hijos, que charlaban animadamente en lenguaje de signos, con las caras más animadas de lo que Mary les había visto nunca. Sarah Patterson, dijo Leo sin mirar a la niñera. Está despedida definitivamente, espetó la mujer indignada. Señor Marelli, no puede. Puedo y lo he hecho. Su voz transmitía la tranquila autoridad que había construido un imperio. Ese la acompañará fuera y se asegurará de que reciba una compensación. Como si lo hubiera invocado por telepatía, un distinguido anciano apareció junto a la mesa. Sal Benedetto había sido el consejero de su padre y había pasado sin problemas a servir a Leo. Su rostro curtido no mostraba sorpresa alguna ante la escena que se desarrollaba. Por aquí, señora Patterson, dijo Sal con suavidad, en un tono que no admitía réplica. Cuando se quedaron solos, tan solos como se puede estar en un restaurante lleno de socios de Leo, centró toda su atención en Mari. La intensidad de su mirada le aceleró el pulso. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Marisol Castillo. Todo el mundo me llama Mari. ¿Mari? Dijo como si estuviera probando cómo le quedaba en la lengua. ¿Desde cuándo sabes lenguaje de signos? La pregunta que tanto temía. A Mari se le hizo un nudo en la garganta al recordar a Rafael. Desde los 8 años, mi hermano pequeño era sordo. Murió hace 7 años. Las palabras salieron sin emoción, sin sentimiento. Era la única forma en que podía decirlas sin derrumbarse. La expresión de Leo se suavizó casi imperceptiblemente. Lo siento. Jana tiró de la manga de Mari y le hizo una seña que la hizo sonreír a pesar de los dolorosos recuerdos. ¿Quieres saber si le enseñarás a papá y hablar con las manos?, tradujo Mari. ¿Lo harías? La pregunta salió más brusca de lo que Leo pretendía. ¿Enseñarme? Quiero decir. Mari lo miró de verdad. Bajo el traje caro y la peligrosa reputación, vio a un hombre que amaba desesperadamente a sus hijos, pero que no tenía ni idea de cómo llegar a ellos. Le recordó dolorosamente a sí misma a los 20 años, aprendiendo frenéticamente el lenguaje de signos para comunicarse con Rafael. No es fácil, le advirtió. Se necesita tiempo, práctica, paciencia. Yo tengo las 3 cosas cuando se trata de mis hijos. Algo en su voz la hizo creerle, en contra de todos sus instintos, que le gritaban que huyera, que no se involucrara con un hombre como Leonardo Marcelli. Mari se encontró asintiendo con la cabeza. De acuerdo, puedo enseñarte lo básico. Luca aplaudió emocionado y Jana sonrió radiante. Por primera vez desde que se había acercado a su mesa, Mari se permitió mirarlos de verdad. Eran unos niños preciosos. Luca, con el pelo oscuro y los ojos traviesos de su padre. Jana, con rasgos delicados y la sabiduría de un alma vieja. Ambos llevaban la marca inconfundible de ser amados, pero no comprendidos. Cuando Leo preguntó, la mayoría de los días trabajo doble turno, pero los domingos por la mañana estoy libre, hizo una pausa y la miró a la cara. ¿Qué te ha llevado a acercarte a nosotros? La mayoría de la gente finge no verlos cuando están pasando apuros.
Mary miró a los gemelos, que ahora estaban dibujando en servilletas, completamente absortos en su arte. Sé lo que se siente al ser la única persona que puede oír la voz de alguien, dijo en voz baja. No podía alejarme de eso. El teléfono de Leo vibró, rompiendo el momento. Lo miró y su expresión se endureció. Tengo que contestar. Se te llevará a casa esta noche. No es necesario. No era una petición. El tono peligroso había vuelto a su voz, pero sus ojos seguían siendo amables cuando miró a sus hijos. Gracias, Mary, por venir a verlos. Mientras se alejaba para contestar la llamada, Luca hizo un gesto con las manos que hizo que a Mary se le encogiera el corazón. ¿Papá va a aprender a hablar con nosotros ahora? Sí, cariño, va a aprender. ¿Le ayudarás? Se frustra cuando no nos entiende. Mary miró al otro lado del restaurante a Leo, que hablaba en italiano rápido y áspero por el teléfono. Incluso desde la distancia, podía ver la tensión en sus hombros, el peso que llevaba. Sin embargo, cuando miró a sus hijos, todo su comportamiento se suavizó. Le ayudaré, prometió ella. Sin saber que ese simple compromiso cambiaría sus vidas para siempre, como si intuyera sus pensamientos, Leo terminó la llamada y volvió a la mesa. Sus ojos gris verdosos se encontraron con los de ella al otro lado de la mesa, y Mary sintió que algo cambiaba en el aire entre ellos, algo peligroso e inevitable. Ha habido un cambio, dijo en voz baja. Tengo que ocuparme de un asunto. Ese os llevará a ti y a los niños a casa. ¿Los niños? Mary parpadeó sorprendida. No están seguros aquí esta noche. Su voz era tranquila, pero ella percibió la firmeza subyacente. Y ellos confían en ti. Eso no es algo que me tome a la ligera. Antes de que Mary pudiera procesar lo que estaba sucediendo, se encontró en la parte trasera de un lujoso todoterreno con dos niños emocionados y un hombre que parecía capaz de matar a alguien con sus propias manos, pero que hablaba a los gemelos con la dulzura de un abuelo. Mientras atravesaban las relucientes calles de Chicago hacia un mundo en el que nunca había imaginado entrar, Mary no podía quitarse de la cabeza la sensación de que acababa de cruzar una línea que nunca podría volver atrás. Pero al ver a Luca y Jana charlar alegremente en lenguaje de signos, con los rostros iluminados por la esperanza por primera vez en meses, se dio cuenta de que, de todos modos, no quería volver. La mansión de Leo Marelli en Lake Forest era todo lo que Mary había esperado y nada para lo que estuviera preparada. La extensa finca se encontraba detrás de unas verjas de hierro, como sacada de una película, toda de piedra y cristal, con la elegancia de la riqueza tradicional. Pero lo que más le impactó fue el silencio. No era la tranquilidad de la felicidad, sino el vacío de una casa en la que los niños caminaban de puntillas por sus propias vidas. Bienvenida a nuestra casa, dijo Sal mientras la ayudaba a salir del coche. Su tono era cálido, pero sus ojos estaban alerta, escaneando constantemente los alrededores. Las habitaciones de los niños están arriba. El señor Marcelli pensó que quizá querría verlos instalados antes de que él regresara. Luca y Jana prácticamente vibraban de emoción mientras guiaban a Mary por los pasillos de mármol llenos de obras de arte de valor incalculable. Sus pequeñas manos se movían constantemente, haciendo señas con sus observaciones sobre todo lo que veían. Este es el cuadro que da miedo, hizo Jana con señas, señalando una oscura obra renacentista. La señora Patterson dijo que nos daría pesadillas, pero nosotros creemos que el hombre parece triste, no da miedo. Y aquí es donde papá habla con gente importante, añadió Luca, señalando una puerta cerrada. No se nos permite entrar cuando la puerta está cerrada. A Mar le dolió el corazón al ver cómo habían aprendido a moverse por su propia casa como si fueran visitantes. ¿Y cuando la puerta está abierta?, preguntó en voz alta, haciendo señas al mismo tiempo. Ambos niños parecieron sorprendidos por la pregunta. Nunca pensamos en eso, admitió Jana. Sus dormitorios estaban en el segundo piso, conectados por un baño compartido que era más grande que todo el apartamento de Mar. La habitación de Luca estaba decorada en tonos azules y grises, con maquetas de aviones colgando del techo y libros esparcidos por todas partes. La de Gianna era toda en tonos rosas y blancos suaves, con peluches cuidadosamente colocados en su cama
y materiales de arte organizados en ordenados recipientes. «Son habitaciones preciosas», dijo Mary, haciendo señas mientras hablaba. ¿Ayudasteis a elegir cómo decorarlas? Papá nos dejó elegir los colores. Lucas hizo la seña con orgullo. Pero la señora Patterson dijo que no podíamos tener demasiados juguetes porque nos malcriarían. Mary se mordió la lengua para no decir lo que pensaba de la señora Patterson. ¿Qué añadiríais si pudierais tener cualquier cosa? La pregunta abrió las compuertas. Luca quería un rincón de lectura con almohadas mullidas donde poder acurrucarse con sus libros. Jana soñaba con un caballete junto a la ventana donde poder pintar mientras contemplaba el jardín. Ambos querían fotos de familia, algo que Murray había notado que brillaba por su ausencia en toda la casa. «¿Por qué no le preguntamos a vuestro papá sobre esas cosas?», sugirió Murray. «Está demasiado ocupado». Jana asintió con naturalidad. Los hombres importantes no tienen tiempo para rincones de lectura y caballetes. La aceptación casual en sus pequeñas manos rompió algo en el pecho de Mar. «Cariño, tú y Lucas sois lo más importante en el mundo de vuestro papá. Él sacaría tiempo para cualquier cosa que os hiciera felices. ¿De verdad?». Los ojos de Lucas se abrieron con esperanza. «¿De verdad? Pero tenéis que decirle lo que queréis. Él no puede leer vuestras mentes, pero tampoco puede leer nuestras manos». Jana señaló con lógica de niña de 7 años. «Por eso voy a enseñarle, y mientras aprende, yo le ayudaré a traducir». Los niños intercambiaron una mirada demasiado adulta para su edad. La mirada de dos personas que habían aprendido a no esperar demasiado de cosas que podrían decepcionarles. «¿Qué tal si nos preparamos para ir a la cama?», sugirió Mary. «Ha sido un día muy largo». La rutina antes de acostarse reveló más cosas sobre sus vidas aisladas. Eran completamente autosuficientes. Se ayudaban mutuamente con los botones y el cepillado de dientes con la eficiencia de unos niños que habían aprendido a no pedir ayuda. Pero cuando Mary se ofreció a leerles un cuento, sus caras se iluminaron como si les hubiera ofrecido la luna. Estaba a mitad de Charlotte's Web, firmando la historia mientras leía en voz alta, cuando Leo apareció en la puerta. Se había cambiado el traje por unos vaqueros oscuros y un jersey negro, pero la tensión en sus hombros seguía ahí. Sus ojos se posaron primero en sus hijos, captando su atención, y luego se dirigieron a Mary. Verla acurrucada entre sus hijos, dando vida a su cuento favorito en un idioma que ellos podían entender, le impactó como un golpe físico. Durante 7 años los había visto existir en su burbuja de silencio, y en una sola noche, esta mujer les había dado algo que él nunca había podido darles: comunicación verdadera. «Papá», señaló Jana emocionada cuando lo vio. «Mary nos está leyendo con las manos. Podemos ver todas las palabras». A Leo se le hizo un nudo en la garganta. ¿Qué había dicho? Dijo que les estaba leyendo con las manos y que podían ver todas las palabras. Marie tradujo en voz baja. Luca le dio una palmadita en la cama a su lado y le hizo un gesto que hizo sonreír a Marie. «Quiere que te sientes con nosotros mientras terminamos el cuento». Leo dudó. La hora de acostarse siempre había sido el dominio de la señora Patterson, otra área en la que se sentía inútil e intrusivo, pero la expresión esperanzada de su hijo lo decidió. Se sentó con cuidado en el borde de la cama de Luca, muy consciente de la presencia de Mary a pocos metros de distancia. Mientras ella seguía leyendo, Leo se encontró mirando sus manos más que escuchando sus palabras. Sus movimientos eran elegantes, expresivos, convirtiendo la sencilla historia en algo visual y hermoso. Cuando pronunciaba el diálogo de Charlotte, su rostro se animaba, dando vida a la araña de una manera que hacía reír a ambos niños. Pero fue la forma en que se inclinó inconscientemente hacia Gianna, cómo le revolvió el pelo a Luca cuando él hizo un comentario, lo que lo desarmó por completo. Tocaba a sus hijos como si fueran preciosos, no frágiles, como si estuvieran completos, no rotos. Cuando terminó el capítulo, ambos niños suplicaron que continuara, pero Mary se mantuvo firme. «Mañana por la noche», prometió, «pero solo si os laváis los dientes otra vez y os ponéis bien el pijama». Se apresuraron a obedecer y Leo se encontró a solas con Mary por primera vez desde el restaurante. El silencio se extendió entre ellos, cargado de preguntas sin respuesta. «Gracias»,
dijo finalmente. Nunca los había visto tan interesados. Son niños increíbles, inteligentes, divertidos, cariñosos. Solo necesitaban a alguien que los escuchara. ¿Y tú sabes escuchar gracias a tu hermano? La expresión de Mary se estremeció ligeramente. Rafael, sí, háblame de él. La petición fue pronunciada en voz baja, pero Mary percibió la orden implícita. Estaba en la casa de Leonardo Marelli cuidando de sus hijos. Él tenía todo el derecho a saber quién era ella. Era 9 años más joven que yo y había nacido sordo. Mis padres tenían 3 trabajos entre los dos, así que me convertí en su principal cuidadora cuando tenía 8 años. Las palabras salieron cuidadosamente medidas. Aprendí el lenguaje de signos para poder ayudarle con los estudios, traducirle y ser su voz cuando lo necesitara. ¿Qué le pasó? Mara apretó las manos en su regazo. Él quería venir a Estados Unidos. Yo llevaba 2 años aquí trabajando, ahorrando dinero para traerlo legalmente. Pero el proceso estaba tardando demasiado y él estaba impaciente. Tenía 17 años y se creía invencible. Leo esperó, reconociendo el dolor de alguien a punto de revivir su peor momento. Intentó cruzar la frontera ilegalmente. Hubo un accidente. Un camión que transportaba migrantes volcó en el desierto. Su voz se mantuvo firme, pero sus nudillos estaban blancos. Cuando me enteré, ya era demasiado tarde incluso para despedirme. El silencio que siguió fue denso, lleno de comprensión mutua. Leo sabía lo que era perder a personas a las que se suponía que debías proteger. Sabía lo que era la culpa que te carcomía en las horas oscuras antes del amanecer. ¿Cuántos años tenías? 21. Lo suficiente como para haber encontrado una forma mejor, lo suficientemente inteligente como para haberlo salvado, o lo suficientemente joven como para haber hecho todo lo que podías con lo que tenías. Mary levantó la vista, sorprendida por la dulzura de su voz. ¿Es eso lo que te dices a ti mismo sobre tu esposa? La pregunta quedó flotando en el aire como un desafío. Leo apretó la mandíbula, pero no apartó la mirada. ¿Cómo lo supiste? Los niños mencionaron que su madre murió cuando nacieron. ¿No puedes tener la mirada de alguien que carga con una culpa que no es del todo tuya? Sofía murió porque yo no estaba allí. Estaba ocupándome de unos asuntos cuando ella se puso de parto. Cuando llegué al hospital, se detuvo, sintiendo el peso familiar en el pecho. Complicaciones, sufrió una hemorragia. Si hubiera estado allí, si hubiera insistido en mejores médicos, en otro hospital, ella habría muerto de todos modos. Marie dijo en voz baja, algunas cosas suceden independientemente del poder, el dinero o el amor que les dediquemos. Pareces muy segura. He pasado 7 años aprendiendo la diferencia entre la culpa y el dolor. La culpa es productiva. Te hace cambiar, mejorar, proteger lo que te queda. El dolor es simplemente echar de menos a alguien que nunca va a volver. Leo estudió su rostro a la suave luz de la lámpara. ¿Y cuál de los dos te lleva a aprender el lenguaje de signos tan perfectamente que mis hijos confían en ti al instante? Ambos. La honestidad los sorprendió a los dos. Aprendí por Rafael, pero seguí practicando por todos los niños sordos que pudiera encontrar y que necesitaran a alguien que los escuchara. Antes de que Leo pudiera responder, Luca apareció en la puerta en pijama, haciendo señas con urgencia. Dice que Jana tiene miedo por mañana, tradujo Mari. Quiere saber si seguirás aquí cuando se despierte. Leo miró a su hija, que se cernía detrás de su hermano con incertidumbre escrita en su pequeño rostro. El hecho de que se lo preguntara a través de Mari, en lugar de intentar comunicarse directamente con él, era un doloroso recordatorio de lo lejos que se habían distanciado. Dile que estaré aquí, dijo. Y dile que voy a aprender a hablar con las manos para que nunca más tenga que preguntarse qué estoy diciendo. Las manos de Mari se movieron con fluidez para traducir, y el rostro de Jana se transformó de alegría. Corrió hacia su padre y le echó los brazos al cuello en un abrazo que le apretó el pecho. «Te quiero, papá», le dijo en lenguaje de signos contra su hombro. Leo miró impotente a Mari, que tradujo las palabras que le hicieron arder los ojos. «Dile que yo también la quiero», dijo con voz ronca, más que a todas las estrellas del cielo. Mientras Mari traducía, Leo se dio cuenta de que, por primera vez en 7 años,
La hora de acostarse no le parecía un fracaso. Se sentía como el comienzo de algo que nunca se había atrevido a esperar, una relación real con sus hijos. Pero al ver a Mary arropar a su hija en la cama con la naturalidad de alguien nacido para cuidar, también se dio cuenta de algo mucho más peligroso. Estaba empezando a necesitarla para algo más que la traducción, y en su mundo, necesitar a alguien era la forma más rápida de perderlo. A la mañana siguiente, Mary se despertó en una habitación de invitados más grande que todo su apartamento. Desorientada momentáneamente por las sábanas de algodón egipcio y la ausencia de sirenas fuera de su ventana, la luz del sol entraba a raudales por los ventanales que daban a unos jardines cuidados que parecían sacados de una revista. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. «Adelante, mamá», dijo, esperando que fuera ese o quizás uno de los niños. En cambio, Leo entró por la puerta con una bandeja de desayuno y a Mary se le cortó la respiración. El intimidante jefe de la mafia de la noche anterior había desaparecido. Este hombre vestía unos vaqueros que se ajustaban a su esbelta figura y una camiseta gris que resaltaba la anchura de sus hombros. Su cabello oscuro estaba ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado los dedos por él, y la luz de la mañana captaba los sutiles detalles del tatuaje de su cuello, una intrincada rosa creada a partir de miles de pequeños puntos. «Pensé que quizá tendrías hambre», dijo, dejando la bandeja en la mesita junto a la ventana. «Los niños aún están durmiendo, pero suelen levantarse a las 8». Mary miró el reloj. Eran las 7:30 de la mañana. No tenías por qué traerme el desayuno. Quería hacerlo. Hizo una pausa y la miró a los ojos, de color gris verdoso, estudiando su rostro. También quería hablar contigo sobre lo de ayer, sobre lo que va a pasar ahora. Mary se incorporó, dándose cuenta de repente de que llevaba puesta una de las camisetas oversize con las que dormía y que tenía el pelo revuelto sobre los hombros. «¿A qué te refieres?». Leo se acercó a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda, y se quedó mirando el jardín. «Mis hijos llevan meses sin sonreír. Ayer no podían parar de reír. Durmieron toda la noche sin pesadillas por primera vez en semanas». Se volvió hacia ella. «Necesito que te quedes. Quédate. Múdate aquí. Conviértete en su cuidadora a tiempo completo, profesora, traductora, llámalo como quieras». El corazón de Mary latía con fuerza contra sus costillas. «Señor Marcel y Leo, y antes de que digas que no, déjame explicarte lo que te ofrezco». Se acercó y Mary percibió su aroma. Algo caro y masculino que aceleró su pulso. «Te pagaré más en un mes de lo que ganas en un año en el restaurante. Tendrás tu propia ala de la casa, total privacidad, un coche a tu disposición. Los niños tendrán los mejores tutores, la mejor educación, todo lo que necesitan para prosperar. Y a cambio, tú les darás lo que yo no puedo darles. Una voz, comprensión, amor». La última palabra sonó áspera, vulnerable. «Tú me ayudas a convertirme en el padre que se merecen». Mary lo miró fijamente, viendo la desesperación que él intentaba ocultar bajo su exterior controlado. «No se trata solo de los niños, ¿verdad?». Leo apretó la mandíbula. «¿Qué quieres decir? Tienes miedo. No de tus enemigos ni de tus rivales en los negocios. Tienes miedo de tus propios hijos porque no sabes cómo llegar a ellos». La precisión de su observación le golpeó como un golpe físico. «¿Está tan mal? Son lo más importante en mi mundo y les estoy fallando cada día». «No les estás fallando. Solo estás perdido». La voz de Mary se suavizó. «Pero contratarme para arreglar tu relación con tus hijos no es la solución. Tienes que hacer el trabajo tú mismo. Entonces ayúdame a hacerlo». Esa sencilla petición, pronunciada sin su habitual tono autoritario, la desarmó por completo. Mary pensó en las manos emocionadas de Luca, contando historias que nadie podía entender, en las lágrimas de Gianna cuando pensaba que nadie la escuchaba. «No puedo vivir aquí permanentemente», dijo finalmente, «pero puedo ayudarte a aprender el lenguaje de signos, a aprenderlo de verdad, no solo frases básicas. Y puedo trabajar con los niños en sus habilidades de comunicación, ayudarles a comprender que su sordera no es algo de lo que avergonzarse». «¿Qué necesitarías? ¿Tiempo?
paciencia y la promesa de que no te rendirás cuando te sientas frustrado. Leo se acercó, lo suficiente para que Mary pudiera ver los destellos dorados de sus ojos grises. No me rindo ante las cosas que me importan. La intensidad de su voz la hizo estremecerse. Los niños te importan. Sí. Sus ojos nunca se apartaron de los de ella. Lo son. Un estruendo en la planta baja rompió el momento, seguido del sonido de pasos apresurados y voces emocionadas. La expresión de Leo cambió inmediatamente a alerta máxima, y su mano se movió instintivamente hacia su cinturón. Los niños, dijo Mary, reconociendo los sonidos del caos normal de la infancia en lugar del peligro. Encontraron a Luca y Gianna en la cocina, cubiertos de harina e intentando hacer tortitas con la ayuda de Rosa, la ama de llaves. Ambos niños se quedaron paralizados al ver a su padre y sus expresiones pasaron de la alegría a la incertidumbre. Queríamos hacer el desayuno para Mary, dijo Gianna con vacilación. ¿Estamos en problemas? Leo miró impotente a Mary, quien tradujo con una sonrisa amable. Diles que no están en problemas, pero que la próxima vez deben pedirle ayuda a Rosa antes de empezar a cocinar. Mientras Leo repetía sus palabras en voz alta, Marur hacía la traducción en lengua de signos. Las caras de ambos niños se iluminaron con alivio y emoción. «Papá, ¿estás aprendiendo nuestro idioma?» Luca hizo la señal con entusiasmo. «Lo está intentando», tradujo Mary, y luego miró a Leo. «Esta es tu primera lección. Mira mis manos». Hizo la señal lentamente, con claridad. «Estoy aprendiendo vuestro idioma porque os quiero». Leo observó atentamente y luego intentó copiar sus movimientos. Sus manos eran grandes, menos elegantes que las de ella, pero logró una versión reconocible de la frase. La reacción de los niños fue inmediata y abrumadora. Se lanzaron sobre él con gritos de alegría, cubriendo su ropa salpicada de flores con abrazos pegajosos. «Otra vez, papá», dijo Gianna en voz alta, con la voz ligeramente distorsionada pero clara. «Dilo otra vez». Leo miró a Mary con sorpresa. «Ha hablado. Puede hablar», explicó Mary. «Muchos niños sordos pueden hacerlo, especialmente si tenían algo de audición antes de perderla, pero a menudo no lo hacen porque no pueden controlar su propio volumen o pronunciación. Cuando está emocionada o sensible, se olvida de ser consciente de sí misma». Leo se arrodilló a la altura de su hija y volvió a hacer la frase con más confianza. Gianna aplaudió y volvió a hablar. «Yo también te quiero, papá». Las palabras, imperfectas pero sinceras, rompieron algo en el pecho de Leo. Abrazó a sus dos hijos, hundiendo la cara en su pelo, mientras las emociones que había mantenido ocultas durante años amenazaban con abrumarlo. Mary observó la escena con lágrimas en los ojos, pensando en Rafael y en todos los momentos como este que nunca tendrían. Pero en lugar del habitual dolor aplastante, sintió algo más ligero, quizás esperanza o un propósito. «Mary», la voz de Leo era áspera cuando la miró. «Quédate, por favor. No como empleada, sino como familia». La palabra flotaba en el aire entre ellos, cargada de posibilidades y peligros. Mar miró a los niños, que la observaban con idénticas expresiones de esperanza. Luego miró a Leo, cuyos ojos grises mostraban una vulnerabilidad que le cortó la respiración. «Me quedaré», dijo en voz baja. «Por ellos». Pero incluso mientras lo decía, Mary sabía que se estaba mintiendo a sí misma. También se quedaba por él, por ese hombre destrozado que amaba desesperadamente a sus hijos, pero no sabía cómo demostrarlo. Por la forma en que sus ojos se suavizaban cuando los miraba, por la forma en que su voz se volvía más dulce cuando pronunciaba sus nombres. Se quedaba porque Leonardo Marelli no se parecía en nada al monstruo que ella esperaba, sino al hombre que nunca pensó que encontraría, y eso la aterrorizaba más que cualquier peligro que pudiera acechar en su mundo. Como si sus pensamientos lo hubieran invocado, ese apareció en la puerta de la cocina con expresión sombría. «Leo, tenemos que hablar ahora mismo». La temperatura de la habitación pareció bajar 10 degrees. El comportamiento de Leo cambió por completo. El padre cariñoso desapareció tras la máscara de un hombre que controlaba un imperio construido sobre la violencia y el miedo. «Lleva a los niños arriba», le dijo a Mary en voz baja. «Manténlos allí hasta que vaya a buscarlos».
Leo, ahora Mary, por favor. La urgencia en su voz le heló las venas. Rápidamente hizo señas a los niños, que inmediatamente percibieron el cambio en el ambiente. La siguieron arriba sin preguntar, pero Mary podía sentir su miedo mientras subían la escalera de mármol. Desde la seguridad de la habitación de Luca, Mary intentó distraer a los niños con libros y juegos, pero su mente estaba en el hombre de abajo y en el peligro que acababa de irrumpir en su perfecta mañana. A través de la ventana, pudo ver unos SUV negros deteniéndose en la entrada circular. Hombres con trajes caros salieron de ellos, con movimientos depredadores y decididos. A Mary se le heló la sangre al reconocer el tipo, si no las caras. Había visto hombres como esos antes en el barrio donde había crecido. En el restaurante donde trabajaba, hombres que resolvían los problemas con violencia y consideraban los daños colaterales un costo aceptable de hacer negocios. Hombres que la verían a ella y a los niños como una ventaja contra Leonardo Marelli. Mientras las voces se alzaban desde algún lugar en lo profundo de la casa, Mary acercó a los gemelos y rezó para que el hombre por el que estaba empezando a sentir algo fuera lo suficientemente fuerte como para protegerlos a todos de cualquier tormenta que estuviera a punto de desatarse. Las voces de la planta baja se hicieron más fuertes, sílabas ásperas en lo que parecía ruso cortando el aire de la mañana. Marie mantuvo a los niños ocupados con un juego de cartas, pero le temblaban las manos mientras repartía. A través de la ventana, podía ver a más hombres posicionándose alrededor del perímetro de la propiedad. ¿Por qué hay tantos coches fuera? Gianna hizo una seña, con su pequeño rostro contraído por la preocupación. Papá tiene reuniones de negocios importantes a veces, respondió Mary, obligando a sus manos a permanecer firmes. Solo tenemos que quedarnos aquí arriba hasta que termine. ¿Estamos a salvo? La pregunta de Luca fue directa. Su intuición de niño de 7 años captó la tensión que Mary intentaba ocultar. Mary lo miró a los ojos, negándose a mentirle. Tu papá nos mantendrá a salvo. Es muy fuerte y muy inteligente. El sonido de algo rompiéndose abajo los hizo a los tres quedarse paralizados. El corazón de Murray latía con fuerza cuando oyó la voz fría y mortal de Leo. Entras en mi casa, amenazas a mi familia y esperas que negocie. Una voz con un fuerte acento respondió. Tu familia es precisamente la razón por la que estamos aquí, Marelli. Te has vuelto blanda, distraída. La organización KOF no hace negocios con hombres débiles. Victor KOF. Mary había oído rumores sobre el jefe ruso en el restaurante. Un hombre que consideraba la brutalidad una estrategia empresarial y la familia una carga. «Alejaos de la ventana», les indicó Mary rápidamente a los niños con señas, tirando de ellos hacia el centro de la habitación. Su mente barajaba rápidamente las opciones. La casa estaba rodeada. Leo estaba en inferioridad numérica y ella era responsable de 2 niños de 7 años que no podían oír el peligro que se acercaba. «Tengo miedo», indicó Gianna con señas, y las lágrimas comenzaron a caer. Mary abrazó a ambos niños, con el corazón destrozado por su miedo. «Escuchadme. Vamos a jugar a un juego, ¿vale? Vamos a ser ratones muy silenciosos y nos vamos a esconder en el lugar más seguro que encontremos». «La habitación del pánico», señaló Luca de repente. Papá nos la enseñó una vez detrás de la estantería de su despacho. El pulso de Mary se aceleró. La oficina de Leo estaba abajo, en medio de lo que fuera que estuviera pasando. Pero si había una habitación del pánico, el sonido de los disparos, 3 estallidos secos, tomó la decisión por ella. Murray agarró las manos de ambos niños y se dirigió hacia la puerta, escuchando con atención. La casa se había quedado inquietantemente silenciosa, lo que de alguna manera parecía más peligroso que los gritos. «Quedaos justo detrás de mí», les indicó con señas. «Si os digo que corráis, id directamente a la habitación del pánico y no salgáis hasta que vuestro papá venga a buscaros. ¿Entendido?» Ambos niños asintieron, con el rostro pálido pero decidido. Mary entreabrió la puerta del dormitorio y miró al pasillo, que estaba vacío. Podía oír voces en la planta principal, la de Leo, gracias a Dios, todavía fuerte y autoritaria, pero también había otras, y el tono sugería un enfrentamiento más que una resolución.
Habían recorrido la mitad del pasillo cuando Mary oyó pasos en la escalera de servicio. Empujó a los niños a un hueco y se pegó a la pared cuando dos hombres con trajes oscuros aparecieron en la segunda planta. «Revisad todas las habitaciones», dijo uno con acento en inglés. «Cove quiere encontrar a los niños». La sangre de Mary se heló. No estaban allí solo para amenazar a Leo. Estaban allí para llevarse a Luca y a Gianna. Los hombres se movían metódicamente, abriendo puertas de una patada y registrando habitaciones. Mary sabía que tenían unos 30 segundos antes de que llegaran al hueco. La escalera principal era visible desde donde estaban los hombres, pero la escalera trasera no. ¿Puedes llegar a la oficina de tu papá desde la escalera trasera? Ella hizo señas rápidamente. Sí, respondió Luca, pero hay hombres malos abajo. Lo sé, pero tenemos que intentarlo. Mary esperó hasta que ambos hombres estuvieran dentro de la habitación de Gianna. Luego agarró a los niños de la mano y corrió hacia las escaleras traseras. Se movieron lo más silenciosamente posible, pero la vieja casa crujía con cada paso. Estaban casi en el primer piso cuando Murray oyó a uno de los hombres gritar: «¡No están aquí arriba! ¡Encontradlos!». Fue la fría respuesta que llegó desde abajo. «Cove los quiere vivos, pero eso no significa ilesos». A Mar se le revolvió el estómago, pero se obligó a concentrarse. La oficina de Leo estaba al final de un largo pasillo, pasando las zonas principales de la casa donde se estaba produciendo el enfrentamiento. Podía oír la voz de Leo firme y controlada. «Si tocas a mis hijos, quemaré toda tu organización hasta los cimientos». Grandes palabras para un hombre rodeado por mis soldados. Mary se asomó por la esquina y vio la escena en la sala de estar principal. Leo estaba de pie en el centro, con las manos relajadas a los lados, pero cada línea de su cuerpo se retorcía de violencia. Ese estaba a su lado, con sangre goteando de un corte en la frente. 6 hombres con trajes oscuros les apuntaban con armas, mientras que Viktor Kosov, un hombre delgado con ojos apagados y cabello plateado, estaba detrás de ellos como una araña en su telaraña. «Tus hijos serán devueltos ilesos una vez que firmes la cesión de tus territorios de Chicago», continuó Kove. «Un intercambio justo, sus vidas por tu imperio». «No hay intercambio», dijo Leo en voz baja, «porque no saldrás vivo de aquí». Kove se rió, un sonido como el de cristales rompiéndose. «Estás en inferioridad numérica, 6 contra 1, Marelli. Tu legendaria reputación no detendrá las balas». «Quizás no, pero podría darme tiempo suficiente». Mary vio que la mano de Leo se movía casi imperceptiblemente hacia su chaqueta y se dio cuenta de que estaba a punto de iniciar un tiroteo en su propia sala de estar con sus hijos en la casa, siendo ella la responsable de mantenerlos a salvo. Tomó una decisión que la perseguiría para siempre. Al salir al pasillo con los 2 niños detrás de ella, Mary gritó: «Señor Kove, creo que nos está buscando». Todas las cabezas se volvieron hacia ella. El rostro de Leo se puso blanco de furia y miedo. «Mary, sácalos de aquí ahora mismo». «Me temo que no puedo hacerlo», dijo Kloof con los ojos apagados iluminándose de satisfacción. «Tráelos aquí, chica, despacio». Las manos de Mary se movieron detrás de su espalda, haciendo señas rápidamente a los niños. «Cuando diga corran, vayan a la habitación del pánico. No miren atrás, no me esperen». «No te dejaremos», respondió Gianna con señas. «Lo haréis, porque así es como mantendréis a salvo a vuestro papá». Mary avanzó lentamente, con los niños a ambos lados. Podía ver cómo los músculos de Leo se tensaban, preparándose para actuar. La mano de ese se acercaba poco a poco a su arma. Los otros hombres estaban concentrados en ella y en los gemelos, con la atención dividida. «Ya está bien», dijo Kosov cuando estaban a 3 metros de distancia. «Niños, venid aquí. Vuestro nuevo tío Víctor tiene que viajar». «Corred», dijo Mar en voz baja, y luego se tiró de lado cuando estalló el caos. Leo se movió como un rayo, con la pistola en la mano mientras se lanzaba a cubrirse. Rodó detrás del sofá, devolviendo los disparos. Mary cayó al suelo con fuerza y se arrastró hacia los niños, que estaban paralizados por el terror. Id les indicó desesperadamente:
Luca agarró la mano de su hermana y corrieron, desapareciendo por el pasillo mientras las balas volaban sobre sus cabezas. Mary intentó seguirlos, pero una mano la agarró por el tobillo y la arrastró hacia atrás. El pequeño traductor. La voz de Clove estaba tranquila a pesar de los disparos a su alrededor. Serás un buen seguro. Mary sintió el frío cañón de una pistola contra su sien justo cuando la voz de Leo atravesó el caos. Suéltala, Clove. Esto es entre nosotros. No, Ellie. Se trata de enseñarte que nada en tu mundo es seguro. Ni tus hijos, ni tu mujer, ni tu preciado legado familiar. Ella no es mi mujer, dijo Leo, pero sus ojos decían lo contrario. Clove sonrió, como un depredador que percibe la debilidad. No, entonces no te importará si yo... El disparo fue ensordecedor en el espacio cerrado. Clove aflojó el agarre sobre Mary mientras se tambaleaba hacia atrás, con la camisa blanca manchada de rojo. Detrás de él, ese bajó su arma humeante con sombría satisfacción. Nadie amenaza a la familia, dijo el anciano con calma. Los rusos que quedaban, al ver a su jefe caído, comenzaron a retirarse hacia las salidas. Leo los dejó ir, centrándose por completo en Mary, que temblaba incontrolablemente sobre el suelo de mármol. ¿Estás herida? Sus manos se movieron frenéticamente sobre ella, buscando heridas. Los niños, jadeó ella. Están a salvo, ese. Comprueba la habitación del pánico, ordenó Leo, y luego atrajo a Mary hacia sus brazos. Estás bien, estás a salvo. Yo te protejo. Pero mientras Mary se aferraba a él, respirando su familiar aroma y sintiendo su corazón latir con fuerza contra su pecho, se dio cuenta de que a salvo era un término relativo, porque en algún momento entre el terror y los disparos, entre verlo arriesgarlo todo para proteger a sus hijos y sentir su desesperado alivio al ver que ella estaba ilesa, Mary se había enamorado por completo de Leonardo Marelli, y en su mundo, el amor era el arma más peligrosa de todas. Las secuelas de la violencia siempre eran más silenciosas que la violencia misma. Mary estaba sentada en la oficina de Leo, con una manta envuelta alrededor de los hombros, viéndolo caminar de un lado a otro como un depredador enjaulado, mientras ese coordinaba la limpieza. Los niños estaban a salvo en la habitación del pánico, pero Leo se negaba a dejarlos salir hasta que se borraran todos los rastros de los acontecimientos de la mañana. 6 hombres, dijo Leo por teléfono, con una voz mortalmente tranquila. Entraron en mi casa, amenazaron a mis hijos y le apuntaron con una pistola a la cabeza. Quiero que todas las operaciones de Kosov en Chicago sean destruidas antes de medianoche. Mary lo observaba trabajar y por primera vez vio al hombre detrás del padre. Este era Leonardo Marcelli en su elemento, frío, calculador, absolutamente despiadado cuando se trataba de proteger lo que era suyo. La transformación debería haberla aterrorizado. En cambio, hizo que su pulso se acelerara con algo que se parecía peligrosamente al deseo. Señor, uno de los hombres de Leo apareció en la puerta. La casa está segura, no hay bajas por nuestra parte. Nos hemos encargado del cadáver de Clove. Bien, duplica la seguridad. Quiero ojos en todos los accesos a esta propiedad. La mirada de Leo encontró a Mary y trae al doctor Reeves para que examine a la señorita Castillo y a los niños. No es necesario, protestó Mary. Estoy bien. Leo cruzó la habitación en 3 zancadas, se arrodilló junto a su silla, le enmarcó el rostro con las manos y le acarició los pómulos con los pulgares. Te apuntaron con una pistola a la cabeza, Mary. No estás bien. La ternura de su tacto, tan contrastante con la violencia que acababa de orquestar, le cortó la respiración. Sabía que no dejarías que me hiciera daño. No podías saber que me superaban en número y en armas, pero no en fuerza. Mary le cubrió la mano con la suya. Habrías encontrado la manera. Siempre encuentras la manera cuando se trata de proteger a tu familia. ¿Mi familia? Los ojos de Leo se oscurecieron. ¿Eso es lo que eres ahora? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones que hicieron que el corazón de Mary se acelerara. Antes de que pudiera responder, el sonido de unos pequeños puños golpeando la puerta oculta los interrumpió. ¡Papá! La voz amortiguada de Jana atravesó la pared. «Queremos salir. ¿Mary está bien?»
Leo se levantó a regañadientes y activó el mecanismo que abría el panel oculto. Ambos niños salieron tambaleándose y se lanzaron a Mary con abrazos desesperados. Oímos ruidos fuertes, señaló Lucas frenéticamente. ¿Te has hecho daño? ¿Se han ido los hombres malos? Estoy perfectamente a salvo, les aseguró Mary, haciendo señas por encima de sus cabezas para incluir a Leo en la conversación. Tu papá se ha asegurado de ello. Papá es el hombre más fuerte del mundo, declaró Jana con la certeza de una niña de 7 años. Puede proteger a cualquiera. A Leo se le hizo un nudo en la garganta al ver cómo Mary traducía la fe que su hija tenía en él. Durante 7 años se había sentido un fracaso como padre, pero al ver la confianza absoluta de sus hijos, su certeza de que él los mantendría a salvo, algo cambió en su pecho. Diles, dijo en voz baja, que siempre protegeré a nuestra familia, a todos nosotros. Las manos de Mary se detuvieron en medio de la traducción. Leo, diles. Los dedos de Mary se movieron lentamente, transmitiendo no solo las palabras, sino también el peso que había detrás de ellas. Ambos niños sonrieron, pero fue la respuesta de Diana la que los desarmó a ambos. ¿Eso significa que Mary se quedará para siempre? ¿Como una mamá de verdad? La inocente pregunta les golpeó como un puñetazo. Mary palideció y Leo sintió que algo se rompía en su pecho. Se arrodilló junto a su hija y le hizo señas con cuidado. ¿Os gustaría que Mary se quedara para siempre? Sí. Ambos niños respondieron con entusiasmo. La queremos, y tú también la quieres. Lo vemos en tus ojos cuando la miras, de la boca de los niños. Leo miró a Mary, que observaba a los niños con una expresión de asombro y terror. ¿Qué han dicho?, preguntó en voz baja. La voz de Mary era apenas un susurro. Han dicho que pueden ver que me quieres. En tus ojos. La confesión flotaba en el aire entre ellos, peligrosa e inevitable. Leo se levantó lentamente, sin apartar la mirada del rostro de Mary. ¿Y tú qué ves cuando me miras? Mary contuvo el aliento. Lo veía todo, al hombre peligroso que gobernaba un imperio, al padre devoto que moriría por sus hijos, a la viuda desconsolada que estaba aprendiendo a amar de nuevo. Vio su futuro, aterrador y hermoso, y completamente ajeno a todo lo que había imaginado para sí misma. Veo un hogar, susurró. Leo se acercó a ella con dos zancadas, enredando sus manos en su cabello mientras la atraía hacia él. Mary, sé lo que eres, dijo rápidamente. Sé cómo es tu mundo. Conozco los peligros, la violencia, la incertidumbre. Debería huir. Debería coger a los niños y desaparecer donde tus enemigos no puedan encontrarnos. Pero no puedo porque esos niños me necesitan y yo... Respiró temblorosamente. Os necesito, a todos vosotros. También os habéis convertido en mi familia. El control de Leo, legendario en los negocios y en la guerra, se resquebrajó por completo. La besó con 7 años de soledad, con la desesperación de un hombre que pensaba que había perdido todo lo que le importaba, con la feroz posesividad de alguien que finalmente había encontrado algo que valía la pena proteger por encima de todo. Mary se fundió con él, apretando sus manos contra su camisa mientras le devolvía el beso con igual desesperación. Sabía a esperanza y a hogar, y a todo aquello en lo que había dejado de creer después de la muerte de Sofía. Ah, la voz de Luca rompió su ensimismamiento. ¿Os estáis besando? ¡Qué asco! Se separaron, jadeando, y vieron que los dos niños los observaban con expresiones idénticas de deleite y repugnancia. ¿Esto significa que os vais a casar?, preguntó Gianna con esperanza, porque entonces seríamos realmente una familia. Leo miró a Mary y vio sus propios pensamientos reflejados en sus ojos oscuros. Se conocían desde hacía menos de 48 horas, pero en su mundo el tiempo era un lujo y la certeza era algo poco común. Había construido un imperio basándose en su capacidad para leer a las personas con rapidez y precisión, y todo en él le decía que Marisol Castillo era la pieza que le faltaba y que había estado buscando. ¿Qué opinas?, le preguntó en voz baja. Lista para ser una Marelli. Mary pensó en Rafael, que había muerto tratando de alcanzar el sueño americano.
Pensó en los niños asustados y solitarios que habían encontrado su voz a través de sus manos. Pensó en el hombre que había matado para protegerla y que ahora le ofrecía todo lo que tenía. «Pídemelo como es debido», dijo ella, con el corazón latiéndole con fuerza. La sonrisa de Leo era suave y devastadora. Se arrodilló allí mismo, en su oficina, y le tomó las manos entre las suyas. «Marisol Castillo, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser mi esposa, la madre de mis hijos, mi compañera en todo? ¿Me ayudarás a construir una familia más fuerte que cualquier imperio?» Los niños contuvieron la respiración y observaron con los ojos muy abiertos cómo Mary miraba a este hombre poderoso, peligroso y hermoso que le estaba ofreciendo el mundo. «Sí», susurró, y luego más alto. «Sí, me casaré contigo». Los niños estallaron en vítores y expresaron su emoción tan rápidamente que Mary no pudo seguirles el ritmo. Leo se levantó y la besó de nuevo, esta vez con más suavidad, sellando una promesa que cambiaría la vida de todos. «Te amo», le susurró al oído. «Sé que es muy rápido, sé que es una locura». «Yo también te amo», lo interrumpió Mary. «Y sí, es una completa locura, pero también lo es todo lo demás en esta situación. ¿No te arrepientes?» Mary miró a su alrededor, a la oficina donde casi había muerto, a los niños que se habían convertido en suyos en cuestión de un día, al hombre que había puesto su mundo patas arriba y de alguna manera había hecho que todo encajara. «No me arrepiento», dijo con firmeza. «Solo prométeme algo, lo que sea. Prométeme que les enseñaremos que el amor no es algo a lo que hay que temer, que vale la pena luchar por la familia, que a veces las cosas más bonitas provienen de los lugares más inesperados». Leo la abrazó con más fuerza. «Prometo que se lo enseñaremos juntos». Cuando ese apareció en la puerta con la noticia de que el último miembro de la organización COS había sido neutralizado, Mary se dio cuenta de que había encontrado algo que nunca había creído posible. Un amor por el que valía la pena arriesgarse, una familia por la que valía la pena sacrificarse y un futuro que por fin era completamente suyo. Los gemelos sordos del jefe de la mafia ya no eran ignorados por todos. Tenían una madre que hablaba su idioma, un padre que estaba aprendiendo a oírlos y un amor que los protegería de cualquier tormenta. Y Mary había encontrado por fin el camino a casa. 6 meses después, el juzgado de Chicago era un lugar improbable para un final de cuento de hadas. Pero Mary había aprendido que las mejores historias rara vez seguían los guiones tradicionales. Se presentó ante el juez Martínez con un sencillo vestido blanco, con las manos temblorosas mientras Leo le deslizaba un anillo de platino en el dedo. «Puede besar a la novia», anunció el juez con una sonrisa. El beso de Leo fue suave, reverente, lleno de promesas para su futuro. Detrás de ellos Luca y Gianna vitoreaban, y la voz de Gianna era clara y segura cuando gritó, «Yupi». Mientras Luca expresaba su emoción con señas, «Sorra Marcelli», murmuró Leo contra sus labios, probando cómo sonaba el nombre. «Me gusta cómo suena», le susurró Mary. La recepción fue pequeña, celebrada en el jardín de su casa. Mary había insistido en la sencillez, solo la familia y los amigos íntimos celebrando su nuevo comienzo. Observó a Leo enseñando a ese lenguaje de signos básico mientras los niños ayudaban, llenando el aire con sus risas. «Pareces feliz», observó Rosa, apareciendo junto a Mary con una copa de champán. «Soy feliz, terriblemente, completamente feliz». «¿Y los niños?». La mirada de Mary se posó en Luca y Gianna, que estaban mostrando su nuevo vocabulario a cualquiera que quisiera verlos. En 6 meses, se habían transformado de niños silenciosos y aislados en niños seguros y comunicativos que sabían que eran amados y comprendidos. Están prosperando. Luca lee a un nivel de secundaria y la profesora de arte de Gianna dice que tiene verdadero talento. Y lo que es más importante, confían en que sus opiniones importen y en su padre. Mary sonrió cuando Leo la miró al otro lado del jardín, con una expresión de amor y satisfacción. Ha aprendido que la fuerza no tiene que ver con el control, sino con la conexión. Ahora puede mantener conversaciones completas con ellos. La semana pasada, Gianna le contó que un niño en la escuela se burlaba de ella, y Leo lo manejó como lo haría cualquier padre normal,
amenazando a la familia del niño. Rosa preguntó divertida. Murray la corrigió diciendo que había hablado con el profesor y había organizado una cita para que los niños jugaran juntos y se hicieran amigos. Aunque sospecho que el padre del niño recibió una llamada muy educada pero aterradora, como si hubiera intuido su conversación, Leo se acercó con los dos niños a cuestas. Luca inmediatamente empezó a hacerle señas a Mary sobre el pastel, mientras Jana tiraba del vestido de su nueva madre. Mamá, dijo Jana en voz alta, con palabras que aún le resultaban nuevas y preciosas. Papá dice que podremos tener una verdadera luna de miel cuando termine el colegio. ¿Nos llevarás a algún sitio con playa? El corazón de Mary se llenaba cada vez que los niños la llamaban mamá. Había comenzado de forma tentativa unas semanas después del compromiso y ahora le resultaba tan natural como respirar. Donde tú quieras, cariño, respondió Mary, haciendo señas mientras hablaba. Siempre que estemos todos juntos. Para siempre, hizo la seña Luca con esperanza. Para siempre, confirmó Mary. Leo le rodeó la cintura con el brazo y la atrajo hacia sí. Sin remordimientos, señora Marcelli. Mary miró a su alrededor, a su pequeña y perfecta celebración. A los niños que eran amados y comprendidos, a un hombre que había aprendido que el mayor poder provenía de la vulnerabilidad, no de la violencia, a un futuro brillante y lleno de posibilidades. Sin remordimientos, dijo Marie, apoyándose en el calor de su marido. Solo gratitud. Mientras el sol se ponía sobre Chicago, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, la familia Marcelli se reunía en su jardín. El imperio de Leo seguía existiendo, pero ya no lo definía. Era primero padre, luego marido y solo jefe cuando era necesario. Los niños les habían enseñado a ambos que el amor no tenía que ver con la perfección. Se trataba de estar presente, aprender a escuchar y nunca rendirse el uno con el otro. Las manos de Mar les habían dado una voz, pero sus corazones le habían dado un hogar. A lo lejos, la ciudad bullía de vida y posibilidades. Pero aquí, en ese momento, rodeada de la familia con la que nunca se había atrevido a soñar, Mary sabía que estaba exactamente donde debía estar. Amo a nuestra familia, dijo Jana con sus pequeñas manos moviéndose con confianza. Yo también, añadió Luca. Juntos somos perfectos, dijo Leo mirando a su esposa, a sus hijos, a su mundo completo. Sí, dijo en voz alta mientras hacía los signos. Juntos somos perfectos. Y por primera vez en su vida, Leonardo Marelli creyó en los finales felices.